Vamos a leer la palabra del Señor en Romanos capítulo 15, versículo 4. Este no es el pasaje que voy a usar para predicar, pero lo uso como introducción. Dice así la palabra de Dios. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, ¿para enseñanza de quién? ¿Para quién? Para nuestra enseñanza. Para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Este es el apóstol Pablo diciéndole a los hermanos en la iglesia de Corinto que todo lo que se escribió, diga antes. Antes, ¿sabe lo que es lo que se escribió antes? Lo que se escribió en el Antiguo Testamento. Lo que se escribió en el Antiguo Testamento. Entonces dice que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento era para nuestra enseñanza, y se escribieron estas palabras a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Tengamos esperanza. Tengamos esperanza, esperemos algo de parte de Dios. Entonces, todo lo que nosotros, porque no, algunas veces nosotros decimos, no, eso está en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? Eso está en el Antiguo Testamento. Pero esto está en el Nuevo Testamento. Quiero decirte algo, ¿está bien? Te lo digo ahora, te lo digo ya para entrar. Dios no tiene dos testamentos, Dios tiene uno solo. Dios no hizo dos pactos, Dios hizo uno solo. Lo que pasa es que el antiguo, dice que el antiguo es viejo. Viejo Testamento. ¿Y sabe por qué significa la palabra viejo ahí en la Biblia? Viejo por el demasiado uso. ¿Cuántos de ustedes alguna vez tuvieron un par de zapatos que lo usaron y llegó el punto en que especialmente nosotros los varones, que nuestras esposas nos dicen, está ya viejo, hay que comprarse uno nuevo? Bueno, el Antiguo Testamento, el pacto de Dios con Israel, no es que es viejo, que hay que botarlo a la basura. Lo que pasa es que se usó demasiado y cumplió con su tiempo, cumplió con el tiempo de su uso. Y ahora Dios dice, ahora entra el, diga nuevo. Pero nuevo no es porque es nuevo tampoco. Nuevo significa nuevo porque nunca se usó. El otro es viejo porque se usó demasiado. Este es nuevo porque nunca se usó. Y entonces ustedes, por ejemplo, ustedes saben que la gente dice, me mudé a mi nueva casa. Sí, tu casa no es nueva, porque está hecha con madera que hace como 40 años que estuvo en un árbol. Así que esa madera es vieja. Lo que pasa, ¿por qué es nueva? Porque nunca se usó. Entonces el Nuevo Testamento no es nuevo porque es nuevo, flamante, recién salidito del horno. Es porque nunca se usó. Pero Dios siempre tuvo el mismo testamento. A la gente dice, no, porque el Nuevo Testamento es porque Cristo fue a la cruz y murió y pagó por nuestros pecados. Sí, Cristo murió antes de la fundación del mundo. Así que ese Nuevo Testamento no tiene hora, no tiene tiempo, es un testamento eterno. ¿Amén? Ok, entonces Pablo está diciendo, miren, vamos a ver el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, y cuidado porque esa palabra es todavía palabra de Dios. Y esa palabra es a fin de que, tiene un fin, de que con paciencia y consolación tengamos esperanza. Diga, esperanza significa expectativa. Que tengamos una expectativa. Entonces vamos a leer algo del Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 17, comenzando el versículo 8, dice así. Entonces vino Amalek. Diga, Amalek. Qué nombre, ¿verdad? Amalek. Y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, vencía. Mas cuando él bajaba la mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro.
Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué, a mí me gusta esta palabra, deshizo. Esta mañana en el culto en inglés no dice deshizo, dijo simplemente que Josué derrotó a los amalecitas. Y le dije, en español está mejor. En español que fue que Josué los deshizo. Amén, los descuartizó. Aleluya. Y José deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová le dijo a Moisés, escribe, mire esto, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que, y esta otra palabra que me encanta, raeré. Raeré del todo la memoria de Amalec, diga conmigo, de debajo del cielo. ¿De dónde? Ajá, no se olvide de eso. Otra vez, raeré toda la memoria de Amalec, ¿dónde? No se olvide, de debajo del cielo. Dicho sea de paso, usted puede buscar la palabra Amalec en las enciclopedias, en los documentos arqueológicos, y no lo va a encontrar en ningún lado. El único lugar donde se menciona Amalec es la Biblia. Porque cuando Dios dice que va a raer, Dios rae. Ajá. Bueno, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec. ¿Cómo? De generación en generación. Wow. Ok, mire. Este es el capítulo 17 de Éxodo. En el capítulo 17, el pueblo de Israel habían salido ya de Egipto, habían entrado en el desierto y estaban acampados, ¿dónde? Digan Refidim. Refidim significa descanso. Entonces, una pregunta, si estaban en un lugar llamado descanso, ¿qué estaban haciendo? Muy bien. ¿Estaban qué? Descansando. ¿Y por qué estaban descansando? Porque Dios le había hecho una promesa. Dios le había dicho así, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ahora, a mí me gusta esa palabra presencia, la palabra panim en hebreo, panim, porque la palabra presencia es la palabra rostro. Dice, mi rostro irá contigo y te daré. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta, a ver si alguien sabe acá. ¿Dios está preocupado por algo? ¿Ah? No. ¿Sorprendido por algo? ¿Dios está cargado con algo? Entonces una pregunta. Si usted le miraría el rostro a Dios, ¿sabe lo que tiene el rostro de Dios? Descanso. Porque Dios no tiene problemas. En el cielo no hay problemas. En su presencia no hay ninguna dificultad. Entonces cuando Él escúcheme bien ahora, cuando Él manifiesta su presencia, está manifestando su rostro, está manifestando su carácter. ¿Cuántos de ustedes muestran lo que les sucede en la cara? Nosotros los latinos somos iguales, somos todos iguales. Cuando nos va mal, la cara lo dice. Ok, cuando Dios se manifiesta, todo está en su cara. Y en la cara de Dios hay, diga descanso. Entonces Dios le dice, yo te hago una promesa. Mi presencia, mi rostro irá contigo y te daré descanso. Ahora, miren lo que ustedes conocen estas palabras. En Números 10 dice así, y así partieron del monte de Jehová, del monte Sinaí, ¿se acuerdan? Así se fueron del monte Sinaí, camino de 3 días. Y el arca del pacto de Jehová fue... ¿Cuándo? ¿Dónde? Delante de ellos, ¿cuánto? Camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. ¿Y qué significaba esto? La presencia de Dios, el rostro de Dios, la gloria del Señor no estaba manifestada sobre todo el campamento. La gloria del Señor solamente estaba manifestada entre las 2 alas de los querubines en el arca del pacto. Ahí estaba la gloria. Y entonces ahí estaba el rostro, ahí estaba la presencia manifestada. Entonces cuando ellos estaban en el desierto, sobre ellos había una nube. La nube no era la presencia, la nube era una nube.
Nada más. Era una nube que los protegía del sol del día. ¿Entiende? La presencia no estaba en la nube, la presencia estaba en el arca. Y entonces fíjese lo que sucede. Cuando la nube se empezaba a mover, eso significaba que se tenían que mover también. Y entonces Moisés, ¿qué hacía? Moisés se iba y se paraba delante del arca. Y le decía así, a ver, y no es un corito que escribió Marcos. Levántese, oh Jehová, y sean esparcidos todos los que detestan y odian tu nombre, todos tus enemigos. Y danos paz. ¿Y sabe lo que hacía el arca? Si él le decía que se levante, el arca ¿qué hacía? Se levantaba. Porque el arca flotaba. Era la presencia de Dios. Y cuando el arca se levantaba, inmediatamente los 4 levitas que la tenían que cargar se metían debajo. Si no, la presencia se movía. Los levitas se tenían que poner en el lugar justo para caminar con la presencia. Porque los levitas no la llevaban, la presencia los llevaba a ellos. Ellos solamente se ponían debajo y caminaban con la... Si la presencia... Yo no... ¿Cuántos me están entendiendo? Ok. Entonces, ellos se ponían así y el arca arrancaba. Y caminaba 3 días. Y el pueblo no se podía mover, se tenían que quedar quietos, mirando, a ver, ¿cuánto pasaron? 1 día, 2 días, 3 días. Al tercer día se movían y empezaban a caminar. Y caminaban. Y ustedes tienen que entender, el arca caminaba y caminaba adelantada. Diga adelantada, porque Dios siempre está adelantado. Y yo siempre estoy, ¿cómo? Atrasado, eso mismo. Entonces, como el arca seguía caminando, diga hasta que encontraba un lugar de ¿qué? De descanso. Y el pueblo seguía nomás. Y no veía el arca. No es que la veía ahí. Ellos ya hacía 3 días que estaban caminando. No lo veían. Ellos estaban caminando. Pero ¿saben qué? Llegaba un momento en que encontraban el arca. Y cuando encontraban el arca se tenían que detener. Porque el arca solamente se detenía en un lugar de descanso. Y por 40 años... esa arca los llevaba de lugar de descanso a lugar de descanso a lugar de descanso. Pero esta vez ellos caminaron hasta la que me encontraron. Porque no se olvide, los levitas estaban adelantados. No es que los estaban mirando con largas vistas. No veían nada. Israel caminaba hasta que encontraban al arca. Y ya encontraban al arca establecida. Y cuando se encontraban en el arca establecida, se quedaban y acampaban alrededor de la presencia. Ellos eran el pueblo de la presencia. Lo que distinguía al pueblo de Israel no era que eran más lindos, que eran más feos, que eran más altos, que eran más inteligentes. Lo que los distinguía era que ellos tenían la presencia. Entonces ellos acamparon, y escúchenme bien ahora. Este pasaje dice que ellos acamparon ¿dónde? Diga otra vez, ¿cómo se llamaba el lugar? ¿Qué significa? En otras palabras, ellos acamparon en descanso. Y estaban descansando. Pero mire lo que dice. De repente, mientras estaban descansando, los atacó ¿quién? Amalek. Mientras estaban ¿qué? Descansando, los atacó el enemigo. ¿Cómo puede ser? Sí puede ser. Pero escúcheme bien, este no era cualquier enemigo. Este era Amalek, que eran los habitantes del valle. Eran nómadas. ¿Qué son una gente nómada? ¿Que andan qué? ¿Del lugar en qué? Sí. Esta eran gente que no tenían raíces. No tenían herencia. Y no tenían descanso. ¿Saben quiénes eran? Amalek era el nieto de Esaú. ¿Por qué? Y porque Esaú fue el hijo que rechazó la herencia. Y ahora ve a los descendientes del hermano de él, Jacob, que recibió la herencia.
Entonces ahora están los que rechazaron la herencia contra los que recibieron la herencia. Y los atacan en pleno descanso. Si a mí me enseñaron, no, tú estás bien con el Señor, busca la presencia de Dios y no te va a tocar nadie, no te va a pasar nada. ¿Cuántos saben que el enemigo te ataca aunque todo va bien? Aunque estés lleno del Espíritu Santo, de gloria, de bla, de fuego, te ataca. Te ataca. ¿Sabe por qué? Porque el pecado siempre está a la puerta y el pecado, diga, entra. ¿El pecado qué? Entra. Y aquí están los de la herencia contra los que no tienen herencia. Y mire, hágame esa pregunta. Sí, porque la Biblia habla de los amonitas, de los amorreos, de los fereceos, de los gergeseos, de los jebuseos, de los más feos, qué sé yo. Esa fue Cora que me lo dijo. Los más feos, medio feos, los totalmente feos, todos los feos. Pero ¿y por qué Amalek es tan importante? ¿Por qué yo hoy le tengo que dar todo un mensaje y una enseñanza de Amalek? ¿Sabe por qué? Por esto. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el ¿qué? El trono de Jehová. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Qué hizo Amalek? Levantó la ¿qué? La mano contra el ¿qué? Contra el trono de Jehová. Y por eso Dios le dijo, te voy a hacer guerra de generación en generación. ¿Qué pasó? ¿Sabe lo que hicieron los amalecitas? Tratando de capturar el arca del pacto. Porque sabían que la bendición y la herencia de Israel estaba en esa caja. Y ellos dijeron, si nosotros metemos mano a eso, le robamos la herencia. ¿Por qué? Sí, el arca era el trono de Jehová. El asiento de su presencia y el asiento de su gloria. Y los amalecitas levantaron la mano contra el arca. Imagínese usted. ¿Se acuerdan una vez que aquel pobrecito Pérez Usa la trató de tocar y cómo se quedó? Frito, ahí nomás. Y los hombres de Bet-Shemesh la tocaron y le sacaron la tapa y miraron de adentro y murieron 52.000, que sé yo cuántas personas, ¿se acuerdan? Imagínense a estos que la trataron de tocar y llevársela. Dios dijo, a ustedes porque me hicieron eso, le voy a hacer guerra de generación en generación y voy a raer la memoria de tu nombre desde debajo de los cielos. Sí, se lo digo ahora. Bueno, no, se lo digo dentro de un rato. El arca del pacto, ¿por qué? Tocaron el arca. ¿Y sabe por qué el arca, qué había dentro del arca? Las tablas de la ley. ¿Y qué era la ley? Era la ley que Dios le dio a su pueblo. ¿Sabe qué había dentro del arca, del trono? Estaba la vara de ¿quién? De Aarón, que reverdeció. Ese era el gobierno de Dios. La vara significa gobierno, autoridad. En el arca estaba el trono de misericordia, el propiciatorio donde se vertía la ¿qué? La sangre. En ese lugar era la sangre que cubría todo ese lugar. Había sangre. Siempre había mancha de sangre sobre el arca. Porque la sangre era la cubierta, cubría los pecados del pueblo. Amalek trató de tocar eso, trató de tocar la ley. Trató de pervertir la ley, la autoridad de Dios, la gloria, la sangre que cubre. Se la trató de llevar y Dios dice, oh no. Los descendientes de Esaú querían destruir la herencia de los hijos de Jacob. Querían robarle la herencia. Y Dios dijo, de generación a generación te lo voy a hacer. ¿Y qué es de generación en generación? Nuestros hijos y nuestras hijas. Ahora diga conmigo, Dios declaró que raería la memoria de Amalek debajo de los cielos.
Otra vez. ¿Debajo de los qué? Ajá. Pero nuestra guerra no es contra carne y sangre. Nuestra guerra es contra potestades, principados, autoridades, gobernadores, huestes de maldad, espirituales de maldad en Luque. Dios prometió raer el nombre acá en la tierra, pero no en lugares celestiales. Dios dijo, voy a destruir los que son dirigidos por este espíritu. Pero este espíritu se va a manifestar de generación en generación. Por eso le voy a tener que hacer guerra de ahora en adelante a todas las generaciones. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Me están entendiendo que Dios dijo, sí, voy a destruir a la gente acá en la tierra, a la generación, a la nación que sirve y es guiada por el espíritu de Amalek? Pero ese espíritu de Amalek, ahora los voy a destruir, la manifestación acá debajo del cielo, pero por encima del cielo, ese espíritu se va a quedar vivito y se va a quedar coleando. Y entonces le voy a tener que hacer guerra de generación a generación. ¿Por qué? Porque lo destruimos en esta generación, pero va a volver para reclamar a la próxima. Y si la próxima lo destruye, va a volver para reclamar a la próxima. Por eso es de generación en generación. Por eso Él siempre vuelve a reclamar a los niños. Y a reclamar a los jóvenes, y a reclamar a la próxima generación. Amalek busca destruir la palabra, las promesas de Dios. Amalek busca destruir el gobierno de Dios sobre la adoración a Dios. Y por eso las generaciones, nuestros niños, siempre son la víctima, siempre son los que son atacados por este espíritu de Amalek que quiere destruir la palabra de Dios, las promesas de Dios, el gobierno de Dios, la autoridad de Dios sobre sus vidas, la adoración de Dios, la búsqueda de Dios. Siempre quiere destruir eso en la vida de la próxima generación que viene. Y Moisés, mire lo que hace Moisés. Aleluya. Moisés hace algo. ¿Por qué? Porque está peleando con un espíritu que se quiere robar a la próxima generación. ¿Y sabe lo que hace? Dijo Moisés, llámenme a jóvenes. Es decir, este me quiere sacar a la juventud, llámeme a la juventud. Tráigamela acá. ¿Y a quién quiero? A Josué, porque ese va a representar a la próxima generación. Porque los que se van a levantar para pelear contra Amalek son todos igualitos que Josué. Pero el problema está que se le apareció este muchacho. Y Josué no se llamaba Josué, se llamaba Osea. Y Osea significa Jehová salvará. Jehová salvará. Y Moisés dijo, no, para pelear con este espíritu no, te tengo que cambiar el nombre. Porque para pelear con este espíritu no puedes decir Jehová salvará. Tienes que decir Jehová salva ahora. Y nosotros venimos de la generación siempre más vieja, más de edad. Siempre anda, vamos a orar, vamos a buscar a Dios, vamos que Dios nos guíe, que Dios nos muestre, que Dios nos hable, vamos a ver. Y la generación que se levanta van a decir, si ustedes mientras ustedes están orando, vamos a salir a destruir las obras del diablo. Porque Josué no fue uno que dijo, sí, bueno, está bien, díganme, sí, vamos a orar. No, Josué dice, yo bajo, saco la espada y los deshago. Pero espérese. Porque mire lo que hace Moisés. Moisés, diga el profeta. Moisés se va lejos de la batalla. Ahora, dentro de unos minutos le voy a decir por qué le estoy hablando este mensaje. Se va lejos de la batalla. ¿Y sabe lo que tenía en la mano? Diga, la vara de Jehová. ¿La qué? Ajá. ¿Sabe lo que es la vara de Jehová? Una vara era un palo. Un palo. Pero la vara de un hombre judío, especialmente de la cabeza de un clan, tenía toda la historia del clan. Ellos escarbaban todos los testimonios de lo que Dios había hecho con ellos. Y a Moisés tenía la vara de Jehová. Es decir, ahí estaban todos los testimonios de Jehová.
Ahí estaban los testimonios de cómo Dios lo levantó, de cómo Dios lo hizo cruzar el mar Rojo, de cómo Dios le hizo milagros. Ahí estaban todos en la vara del testimonio. Sí, ahora ustedes entienden por qué David dice, tu vara y tu cayado, ¿qué? ¿Me infundirán qué? Como un palo te puede infundir aliento. Te infunde aliento porque en el palo, ¿qué hay escrita? Testimonios, y los testimonios son los que te dan aliento. Un palo es un palo. Pero cuando el palo tiene un testimonio, te infunde aliento. Y Moisés tenía la vara de Jehová en la mano. Y Moisés, y te voy a decir, los rabinos saben lo que enseñan, que la vara de Moisés era la vara de Jehová. ¿Sabe por qué era de Jehová? Porque Moisés tenía el nombre de Jehová inscrito en la vara. Que nadie sabe cómo se escribe y nadie sabe cómo se dice. Porque el nombre del yo soy son 3 consonantes, no tienen vocales. Dicen que él era el único que sabía cómo se decía el nombre de Jehová, porque se lo había escuchado al Jehová mismo. Entonces él sabía cómo se decía. Por eso cuando Moisés cruzó el Mar Rojo, ¿qué le dijo Jehová? Extiende tu vara. Claro, extendió esa vara y con el nombre se abrió todo. Y Moisés tenía esa vara. Y Moisés tenía las manos levantadas. Yo te quiero decir algo muy simple. Levantar las manos no... ¿Sabe lo que significa levantar las manos? Levantar las manos significa, Dios mío, yo estoy acá y tú estás sobre mí. Yo dependo de ti. Eso es lo que significa levantar las manos. Yo estoy acá abajo y tú estás sobre mí. Tú eres mi autoridad, mi cobertura. Aleluya. Eso es lo que significa. Y Moisés entonces, ¿sabe lo que tiene en la mano? Moisés tiene en la mano los testimonios de Dios, la realidad de Dios, las cosas que él vio en el pasado, de cómo Dios le fue fiel, de cómo Dios abrió el mar muerto, de cómo Dios los protegió, de cómo Dios los sacó de Egipto, de cómo Dios le mandó, cómo Dios mandó ranas por todos lados y no entraba en la casa de los judíos. Dicho sea de paso, le tenía que decir eso. Los israelitas no vivían con los egipcios. Los israelitas no se creen que los israelitas vivían junto con ellos. No. Los israelitas vivían en la tierra de Gosén. Ellos tenían su propia ciudad. ¿Y sabe lo que era la tierra de Gosén? La tierra de Gosén era una tierra protegida. Por eso ninguna plaga entró a la tierra de Gosén. Entró en toda la tierra de Egipto, pero en Gosén no entró. Hasta en la esclavitud Dios los tenía protegidos. Y Moisés tiene todos esos testimonios ahí. Aleluya. Dios ha sido fiel. Dios es fiel. Dios es poderoso. Aún en medio de la esclavitud Dios nos protegió. Aún en medio de cuando nos trataban de matar a los niños, Dios puso partera, pero los niños nacían antes que llegue la partera. Aleluya. Y Dios esto, y las plagas, y Dios nos sacó con mano poderosa, y nos sacó, y nos llevó, y nos está llevando. Eso estaba ¿dónde? En la vara. Y Moisés tenía la vara como diciéndole, Señor, tú lo hiciste antes y lo puedes hacer otra vez. Eso es lo que significa. Tú lo hiciste antes y quiere decir que lo puedes hacer otra vez. Aleluya. Pero escúcheme bien, él no estaba solo. A la derecha tenía a Aarón. ¿Sabe qué era Aarón? El sacerdote. Aarón era el adorador, el intercesor. Te adoramos, Señor Todopoderoso. Abajo había guerra y Aarón estaba, aleluya, adorado, exaltado es tu nombre, tú eres más grande que todos los dioses. Aleluya, bendecido es tu nombre. No mencionaba nada, él era un ¿qué? Un adorador, porque los sacerdotes solamente le ministraban a Jehová. Adorado sea Dios, alabado sea tu nombre, Señor. Señor, ayúdanos. Señor, interviene, intercedemos. A la derecha. A la izquierda estaba Ur. ¿Y a Ur sabe de qué era? Ur era de la tribu de Judá. Eso significa que era de la tribu de la alabanza. Eran los que primero entraban en la guerra. Y Ur no andaba adorando como el Aarón. Ur estaba, aleluya. Ya tenemos la victoria.
Engrandecido es el nombre de Dios porque Él destruye al enemigo. Aleluya, no hay caballo ni carro que eso puede. Ese era el que alababa. Entonces escúcheme bien ahora, mire esto. Aquí estaba el profeta, al lado estaba el intercesor y al otro lado estaba el alabador. Tres unciones. Y a mí me enseñaron, no, lo que pasa es que nosotros como cristianos ahora tenemos la unción de profeta y otros tienen la unción de intercesión y otros tienen la unción de alabar. Y el Espíritu Santo sabe lo que me dijo esta mañana. Me dijo, dile a mi pueblo que cada uno de ellos tiene las tres unciones. Porque el que tiene a Cristo tiene toda la unción. Él tiene el ungido. Y Jesús fue intercesor, fue profeta y fue guerrero. Aleluya. Escúcheme bien, ahí adentro, ahí en el monte, edificaron un altar. ¿Sabe lo que es un altar? Es un lugar donde el cielo y la tierra se encuentran. Y es un lugar donde las generaciones se unen, donde las unciones se unen, donde se hace el pacto. Dios, esto va a ser de generación en generación, pero tú eres nuestra bandera. Escúchame bien ahora lo que le voy a decir, espérate. Esta casa es un altar donde el cielo se manifiesta y nos toca a los que estamos acá en la tierra, donde nos reunimos todas las generaciones, los niños, los jóvenes, todos. Pero es un lugar donde tenemos que decir, ajá, este Amalek vuelve y me vuelve a tratar de robarme a los hijos y a los jóvenes. Vamos a hacerle guerra hasta borrar de la memoria el nombre de Amalek en esta generación. Pero escúchame bien ahora, pero en este altar tenemos una identidad sola. El Señor es mi identidad. Espérate, porque ahí dice Jehová, Yahweh, ¿es qué? ¿Mi qué? Ahora, escúcheme bien, mírenme. No me venga a mí a decir usted, yo lo conozco acá, no me vengan a decir ustedes que cuando ustedes no ven su bandera, se le pone la piel de gallina. Y cuando escuchan el himno nacional, y cuando ven una foto de la patria, ¿verdad que sí? ¿Ah? ¿Sí o no? Y cuando vamos a un partido de fútbol y entonces ahí están 80.000 mexicanos y 80.000 colombianos y 80.000, y ahora va a haber Argentina y Ecuador ahora dentro de a fin de mes, sí. Y ahí van a cantar el himno nacional, ahí van a sacar todas las banderas y ahí todo el mundo se va a llenar de su orgullo de su nación, ¿verdad que sí? ¿Cómo no? Escúcheme bien ahora. ¿Por qué te crees que Dios dijo Jehová es mi bandera? Porque en el altar de Dios no hay otra bandera. ¿Sabes por qué la bandera nos hace emocionar? Porque la bandera representa quiénes somos. Es nuestra identidad. ¿Sí o no? Sí. Ustedes son lo que son. Vienen de donde vienen. Con la banderita y con la comidita del país y con la cosita y con el gustito y con los dulcecitos y con los pajaritos y con la naturaleza de tu país y con el escudo de tu país y con la música y el rey, todo esa es nuestra identidad. Pero cuidado, porque en el altar de Dios, un altar donde se dice se van a reunir porque hay una guerra de generación en generación, ahí todas las banderas se quedan en el parking lot, se quedan colgando. Si la tienes en tu carro colgadito del espejo, déjala ahí colgadita, porque acá no entra. Aquí somos todos, estamos bajo una sola bandera que es el Señor, el Dios de los ejércitos, el yo soy, el eterno, el que era, el que es y el que ha de venir. Esa es nuestra autoridad y esa es nuestra identidad. Ese amén estuvo medio flojo, pero se los perdono. Número 1, ya termino. Mire, como congregación, un número 1. Tenemos que ser el pueblo de Dios. Pero espérese. No el pueblo, la nación de Dios. Nosotros somos parte de un reino. Somos parte de un reino y cada uno de nosotros somos embajadores. ¿Sí? ¿Sí? A ver, yo se lo voy a decir a usted y usted dígamelo a mí.
Tú eres de mi nación. A ver, díganlo. Tú eres de mi nación. No, yo se lo estoy diciendo a ustedes y ustedes me lo están diciendo a mí, ¿verdad? Tú eres de mi nación. No me hagas quedar mal. Porque el que no se porta bien hace quedar mal a toda la nación. Tenemos que entender que somos una nación. Y cuando caminamos, somos los embajadores del reino, pero también nos representamos a nosotros mismos. Y no me pongas una cara así, no me maltrates a la gente. ¿Por qué? Y porque alguno de esos va a decir, ah, sí, yo conozco a gente de su iglesia. Número 2, confiaremos en tu palabra. Y le vamos a creer a los testimonios. Escúcheme bien, escúcheme bien. Si alguna vez usted está ahí medio flojón, encuentre a alguien que tiene canas, cabellos blancos. De verdad. Y vaya y dígale, estoy teniendo a gente que ya hace 40, 50, 30 años que están caminando con el Señor. Vaya y pregúntele. Vaya, ¿sabe lo que le van a decir? Lo mismo, le van a decir, ¿sabe qué? Cree en Dios, confía en Dios. ¿Por qué? Porque Él nunca me ha fallado. Me hizo esperar un ratito, pero no me falló. Aleluya. Tuve que esperar, pero no me falló. Tuve que tener paciencia, pero no me falló. Porque Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel. Yo siempre lo digo, mi papá, que muchos de ustedes conocieron, mi papá y mi mamá no nos dejaron dinero, no nos dejaron propiedad, no nos dejaron nada, nos dejaron una cosa sola. Nos dejaron una herencia. Y la herencia fue esta: Dios es fiel. Dios nunca los falló, nunca los dejó. Dios siempre les fue fiel. Y ¿saben qué? Esa gente que caminaron con el Señor 70 y 80 años, mi papá caminó con el Señor toda su vida, murió cuando tenía 87 años. ¿Y sabe cuál era la palabra de él? Dios es fiel, Dios es fiel y yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa era la única palabra que él tenía. ¿Y por qué? Porque él vio al Señor. Él no lo leyó en un libro, él no lo leyó en la Biblia, él lo vivió. Entonces esos son los testimonios del Señor, los testimonios. Y por eso nosotros no solamente vamos a confiar en su palabra, pero le vamos a creer a los testimonios de Dios. Si Dios lo hizo con alguien, también lo va a hacer con otro, porque Dios no hace acepción, no tiene favoritos. Al contrario, Dios favorece. ¿Sabe quién favorece? Al débil. Oye, mi hermano, a mí me enseñó que Dios favorecía al fuerte. No, Dios favorece al débil. Le da más al enfermo y al débil. El confundido, aleluya. Número 2, vamos a confiar en su palabra. Vamos a creer los testimonios. Número 3, Jesús será nuestro rey. Escúcheme bien ahora. Seremos gobernados por su palabra. La palabra del... ¿sabe lo que dijo Jesús? Jesús dijo así: hay una diferencia entre la palabra y la palabra del reino. La palabra es la palabra, Génesis, Levítico, pero la palabra del reino. Esta mañana estaba pensando, quiero dar un ejemplo. La palabra del reino. No, es la jefa. Esa tiene dispensación especial. Esa tiene... No. Diga la palabra del reino. Mire una palabra, mire. En el reino, ¿sabe que nosotros tenemos una constitución? ¿Sabe que tenemos una constitución? ¿Sabe cómo se llama la constitución del reino? El sermón de la montaña, el sermón del monte. Esa es nuestra constitución. Bienaventurados. Y entonces, mire, dice así: bienaventurados los pobres porque ellos heredarán, ¿la qué? El reino de los cielos. Mire. ¿Quiere escuchar la palabra del reino? Miren la palabra del reino. Bienaventurados, felices, son los pobres en espíritu, porque ellos heredarán el reino de los... Entonces mire lo que me enseñaron a mí. Bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu son la gente humilde, quebrantados, aplastados. Pero que Dios siempre tiene misericordia de los humildes. Y no importa que te desprecian.
Eso es lo que me enseñaron a mí. ¿Sabes lo que es pobre en espíritu? Pobre en espíritu. Pobre es la palabra en bancarrota. ¿Sabe lo que significa pobre en espíritu? Pobre en espíritu es una persona que entiende y sabe que todo lo que tiene no es de él, es de. Por eso es pobre, porque no tiene. Entonces hay gente que tiene 100 millones de dólares en el banco y son pobres en espíritu, porque si Dios les pide los 100 millones, se lo dan. Y hay gente que tienen $3 en el bolsillo y Dios se los pide y dice, no, esto es lo último que me queda. Y Dios dice, aquel que tiene 100 millones es pobre en espíritu. Este que tiene $3 no es pobre en espíritu. ¿Cuántos me están entendiendo? Esta es una palabra del reino. Una palabra del reino, escúchame bien. Digan matemáticas del reino. Ustedes saben que 2 más 2 no son 4 en el reino. Usted sabe que con dos peces y 5 panes comieron 20.000 personas. ¿Y por qué? Porque en el reino, la palabra del reino es que cuando yo tomo algo, sea una ofrenda, sea algo, un bien, sea algo que yo le doy al reino, hago una transferencia, y cuando yo tomo algo de la tierra y lo transfiero al reino de los cielos, los valores cambiaron. Yo puedo dar una cosa que aquí en la tierra no sirve para nada, pero en el reino de los cielos sirve, es valiosísimo. Y yo puedo dar algo que en la tierra vale mucho, 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 y en el reino de los cielos vale nada, 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 nada. Esa es la palabra del reino. Y por eso nosotros vamos a seguir a nuestro rey y vamos a ser gobernados por la palabra del reino. La palabra del reino es que cuando yo pongo mi ofrenda, hago una transferencia del reino de la tierra al reino de los cielos. Y lo único que estoy poniendo es un pedazo de papel. Pero yo sé una cosa, que Dios me dice, bueno, tú me pones eso, pero yo ahora te respondo y te digo que te voy a responder con las riquezas del cielo. Mi Dios pues suplirá según sus riquezas en amén. Ahí está. Hizo un cambio. Eso es vivir por el reino. Seremos tus sacerdotes, intercesores, ministros, adoradores. Y los ministros y los adoradores primero le ministran al Señor y después bendicen a otros en el nombre de Jesús. Por eso el Señor nos dijo, tienen que aprender bien lo de la sanidad y ahora tienen que aprender bien lo de la liberación. No me dejen solo, díganme amén. Por ahí 2 o 3 que creen en esto. Sanidad. Vamos a hacer, escúchenme bien. Algunos de ustedes todavía no están, pero están entrando. Algunos de ustedes le ha tomado 2 años, 3 años, 1 año y medio, 1 año, pero vamos a ser todos sanos. ¿Sabe por qué vamos a ser sanos? Porque el que está sano retiene todo lo que Dios le da. Y no gasta tiempo sanándose, porque ya se sanó. Y no solamente eso, que no gasta tiempo y fortaleza espiritual, pero cuando se le acerca un pensamiento y se le acerca una ofensa o un trauma, dice, yo te conozco, ofensa. Te quedas ahí en la puerta, no vas a entrar. Fuera. Trauma, no, ahí te vas a quedar. Y el que está caminando en sanidad ya sabe cómo identificar estas cosas. Y camina en sanidad. Y ahora estamos entrando en liberación. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen espíritus ancestrales, espíritus que se han transmitido de generación en generación y ni lo saben que lo tienen. El otro día estaba hablando con un hermano y ¿sabe lo que me dijo? Me dijo, un hermano de Dios, hermoso, un siervo de Dios. Ama al Señor con todo su corazón. Sirve a Dios. ¿Y sabe lo que me dijo? Me dijo, pastor, que en mi familia entonces debe haber algo mal. ¿Y por qué? Le digo, ¿pero por qué? No, hay algo mal, que está mal. ¿Y por qué? Y porque yo estoy en bancarrota. Mi padre fue en bancarrota. Mi hermano está en bancarrota. Mi esposa está en bancarrota. La mamá de mi esposa se fue a la bancarrota. El papá de mi esposo se fue a la bancarrota. Todos alrededor mío están en bancarrota. Me parece, y le digo, me parece que sí.
todo el mundo está en bancarrota. Entonces me parece que hay un espíritu de que un ladrón ha venido a romper, a robar. Y entonces rápidamente llamé a la y digo, aquí este caso hay que tratarlo inmediatamente. Sanidad y liberación. Seremos, aleluya, este me tengo que poner acá. Seremos un ejército de alabanza. Escúchenme bien, escúchenme bien, escúchenme. Siga, ve. 3 amén. Ok. Mire, hermano. Mire. Erika. Esta es Erika acá. Levanta la mano, Erika. ¿Sabe de qué iglesia es ella? De la iglesia Rey de Reyes en Buenos Aires. A ver, espere. Erika, allá la gente de los hermanos, hay que decirle que alaben al Señor. ¿Por qué? Sí. ¿Qué le vamos a decir? ¿Quién le va a decir? Alaba al Señor, levante la mano. Cuando entraron, ya entraron con los motores calentados. ¿Saben una cosa? Yo no sé cuándo lo voy a ver, pero lo voy a ver en el nombre de Jesús. Yo voy a ver que todos nosotros vamos a hacer un ejército de alabanza. Que antes de entrar por esa puerta ya estemos gritando. Y que cuando empiece la alabanza estemos todos así, en pie de guerra. La alabanza, escúchame bien, la adoración es exaltar al Señor, pero la alabanza es espada de 2 filos en mi garganta. ¿Qué cosa que le tenemos que decir a la gente? Levante la mano y alaba al Señor. A ningún soldado que le están tirando, pegando, está en la guerra, le tiene que decir, levántate y defendete. No, se va a defender. Nosotros vamos a hacer el ejército de alabanza. Y como acá no intimidamos a nadie, aquí no hay espíritu de religión, espíritu de manipulación. Esto tiene que ser algo que nos sale de nuestro interior. Esto tiene que ser algo que nos sale del corazón. ¿Por qué? Y le voy a decir por qué. Porque cuando le voy a ser sincero, ¿está bien? Le voy a ser directo. Mire, el creyente que tuvo una victoria durante la semana, a ese no hay que decirle nada que alaba al Señor. Porque tuvo una victoria, vio al Señor hacer algo en su vida. Y cuando uno ve al Señor hacer algo ahora, cuando estás peleando toda la semana y te está derrotando toda la semana y te está pisoteando, entonces llegamos acá, ay Señor ayúdame, bla, 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 bla. Pero el que ha tenido una victoria, el que ha visto la mano de Dios intervenir en su vida, no hay que decirle nada, simplemente dice, yo soy un soldado y un guerrero de alabanza. Edificaremos una casa para los jóvenes y para los niños. Escúchame bien. ¿Usted ve esto? Nosotros entramos en este lugar sin problema. Hoy no vinieron mucha gente, pero no sé por qué. Porque la temperatura está buena y están recogiendo la nieve. La están mirando cómo se derrite. Eso es lo que pasó. La están mirando a ver cómo se derrite eso mismo. Pero ¿saben qué? Pero está bien. Pero le voy a decir algo. Nosotros entramos bien acá. ¿Sabe cuál es nuestra área de crisis? Los niños. No tenemos lugar para ellos. Y en esta congregación no es para los adultos. Aquí en esta congregación los adultos están para hacerle una casa a los jóvenes y a los niños. Porque esto es una guerra de generación a... Yo algunas veces voy a lugares y veo lo que se ha edificado y digo, discúlpenme, se lo voy a decir, este lugar está edificado para gente grande, no para los jóvenes. Todo lo que se edifique de ahora en adelante no puede ser para la gente grande, tiene que ser para la generación que viene, porque la próxima generación va a levantar un altar. Y en ese altar, esa generación que dice, el Señor nos salva ahora, el Señor interviene ahora, esos van a tener una identidad única. Porque esos son los herederos. Y escúcheme bien lo que le voy a decir. Esta generación que viene, ¿saben
¿Saben qué herencia tiene? La herencia de que van a recibir la cosecha más grande que ha visto la iglesia en 2000 años de historia. Ellos van a recoger la cosecha. Ellos van a ver un sacudimiento en las naciones. Cuando la gente corra por miedo, cuando la gente corra por temor, porque va a haber pestilencia, va a haber persecución, va a haber problemas económicos, va a haber todo eso. Y ahora ahí sí que se levanta una generación que va a decir, oh, no, Jehová salva ahora. ¿Qué te pasa? No, es ahora que Dios lo quiere hacer. No, esto no es para interceder, esto no es para buscar, esto es para reclamarlo ahora. Y nosotros vamos a ver, y nosotros ya lo estamos viendo que la próxima generación que viene es una generación que no tiene pelos en la lengua, aleluya, que no le busca la quinta pata eso no está en la Biblia, pero que le busca la quinta pata al gato, que andan discutiendo cosas teológicas. No. Que Dios se va a glorificar. Aleluya, que Dios se glorifique. Que es algo imposible. Para Dios no hay nada imposible. Que lo que sea esta generación, yo lo sé porque tengo hijos y yo sé cómo piensan. Y yo sé que algunas veces a mí me hacen pasar, me dejan en vergüenza porque yo estoy pensando y mientras yo estoy pensando, mis hijos están diciendo, ¿qué estás esperando? ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando? Y esta va a ser esta próxima generación. Por eso este lugar va a ser un altar y se lo vamos. ¿Y sabe por qué vamos a sacrificar? Yo me voy a sacrificar. Yo lo estoy guardando y ahorrando. ¿Para qué? Para cuando llegue el momento vamos a tener que dar todo sacrificialmente. Yo les voy a decir, dicho sea de paso, la reunión con la Municipalidad del Pueblo es el 13 de abril. Lunes a la noche, 13 de abril. Vamos a presentar todos nuestros planes y nos van a dar los permisos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y después vamos a tener que empezar ya a trabajar y va a ser un milagro de Dios, porque yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer y lo va a hacer ahora, en el nombre de Jesús. Y le voy a decir por qué. Porque estos niños y estos jóvenes que ahora son solteros, que se van a casar, estos jóvenes que todavía no tienen familia, pero van a tener familia, estos jóvenes que van a producir la próxima generación, esta generación ahora que se está levantando y que a lo mejor ahora andan por ahí, por gritando y molestando, que nadie diga, ay, que muchos que molestan. Si se portan mal, corríjalo, pero diga, no grites eso, di gloria a Dios en cambio. Vamos a corregirlo. ¿Por qué? Porque a los niños hay que protegerlos y hay que bendecirlos. Y no hay que permitir que en la casa del Señor, en el lugar donde hay un altar, que se tienen que portar bien, tienen que apreciar este lugar. Pero escúcheme bien, ellos son los que van a recibir la cosecha. Ellos son los herederos de Dios. Y ahora, ¿saben qué? Pero esos niños y estos jóvenes van a la escuela. ¿Y sabe quién está en la escuela? Amalek. Años atrás era en una computadora. Hace 3 años atrás en el iPad. Ahora es en el teléfono. Y si alguno de ustedes tiene un problema de tecnología, de software, vaya a preguntarle a alguno de estos niños que andan por ahí, saben más que todos nosotros juntos. Ellos son. Dios, voy a hacerle guerra. Le voy a hacer guerra. Josué se levantó y los deshizo, pero quedaron algunos por ahí. Y Dios dijo, yo voy a levantarme a un rey para que le haga guerra a Amalek. Y el pueblo de Dios eligió a un rey llamado Saúl. Y un día el profeta de Dios le dice a Saúl, Saúl, hay un pacto, está escrito en el libro. Josué lo escribió, se lo dijo Moisés, ¿se acuerdan? Escribe en un libro esta memoria. Yo haré guerra contra ellos de generación en generación. Así que Samuel le dijo, levántate y vete y destruye a Amalek. Mata a todas las mujeres, a todos los varones, a todo el ganado, a las cucarachitas, a los ratoncitos, a las pulgas, todo.
que no quede ningún piojo amalecita. ¿Y sabe lo que hace Saúl? El rey va y dice, sí, yo los mato, pero esas vaquitas y ese dinero que anda por ahí. Y el rey, no, hay que tenerle lástima. Y Samuel se aparece y dice, y ese balido que yo escucho de esas vaquitas que andan por ahí. Ah, no, esas son las vaquitas de Amalek. No te ha dicho Jehová, por eso por tu desobediencia Dios hoy te desecha como rey y se ha elegido a un hombre según su corazón para que sea el rey de Israel. Y eligió a David. Y David, usted sabe lo que hizo, ¿no? Cuando apenas entró, destruye a Amalek para siempre. Después de David no se escucha más. Memoria de Amalek, el ungido de Dios, el reino. Nosotros tenemos el mismo llamado. Nuestros hijos y nuestras hijas, la próxima generación. Ese mismo espíritu fue destruido de debajo de los cielos, pero el que está arriba de los cielos, en lugares celestiales, el Amalek, todavía está vivo de generación en generación. Y todas las generaciones hay que hacerle guerra. Y en el nombre de Jesús, por eso escúcheme bien, algunas veces cuando le decimos a la gente, ayúdenos con el ministerio de los niños, ayúdenos, la gente hace, hago cualquier cosa menos. Ustedes no entienden. Ustedes no entienden. Ese es el ministerio donde se está invirtiendo. Donde se invierte para el futuro y donde se invierte y se levantan, ahí de ahí se van a levantar. Si nosotros hace 5 años atrás ya estamos viendo los frutos de los niños que eran niños 5 años atrás, ahora son grandes y están sirviendo a Dios. Y entonces ahora los que tienen 8, 9, 10 añitos están ahí, pero dentro de 3, 4, 5 añitos ellos van a estar haciendo lo mismo. Hasta que llegue el momento en que nosotros todos nos vamos a sentar y ellos van a estar haciendo todo. Y vamos a estar en la presencia, descansar, regocijando y diciendo, gracias Señor, gracias, yo y mi casa. Qué lindo, ¿verdad que sí? Vamos a ponernos de pie. No nos detenemos. Aleluya. Sí, este llamado, esta palabra, ¿sabe para qué? No es para algunos, para todos. Para todos. Para todos. Hoy estamos viendo como para aquellos que están viniendo los viernes, ¿verdad? Y estamos viendo estamos tomando las clases de liberación. Este viernes pasado estudiamos acerca del Gadareno. ¿Qué cosa? Vivía en las tumbas con los muertos. Y hoy en esta cultura hay una fascinación con todo lo muerto. Que los zombies por acá, que el Santa Muerte por acá, que el San Lázaro por el otro lado, que esto de acá, que las calaveras por este lado. Por esto, una fascinación con los muertos. Hasta tenemos el Día de los Muertos también. Sí. Y si usted, escúcheme bien, no, espera, se lo dije, miren, si usted se piensa, no, pero eso es por allá. Y esa gente por acá. No, hermanos, nosotros estamos rodeados de coreanos. ¿Sabe usted que estamos rodeados de coreanos? ¿Y sabe a quién le oran los coreanos? A sus antepasados. Le oran a los muertos. Tenemos gente religiosa que por un lado dicen el nombre de Jesús, por otro lado, pero le están orando a los muertos. Eso es una abominación delante de Dios. Eso es todo un espíritu que está tratando de tomar a una generación entera y destruirla desde adentro de su corazón. Y Dios no es el Dios de los muertos, es el Dios de los. Amén. Estamos rodeados por otros dioses que están por alrededor. Hay gente que están adorando a otros dioses por acá y hay altares por todos lados. Esta mañana estuve con los hermanos de Puerta del Cielo, el pastor Arturo, y pasé ahí por Clifton, por un edificio que hace como 8 o 9 meses yo personalmente estaba tratando de conseguir para nosotros.
una escuela en Clifton. Y esta mañana pasé. ¿Y saben qué? Ya está alquilada. Pero ¿sabe qué escuela es? Una escuela musulmana. Donde le están enseñando a los niños ya a odiar. Le están enseñando a los niños a no amar. Le están enseñando a los niños a adorar a invocar el nombre de otro Dios, de dioses falsos. Y nosotros estamos mandando a nuestros niños a la escuela. Se lo digo, muchos de ustedes no saben leer en inglés. Y ustedes no saben lo que sus niños están leyendo. Chequen lo que están leyendo. Chequen lo que le están enseñando en la escuela. Vigílenlos. Porque ahí reina ese mismo espíritu. Y nosotros no vamos a perder a la próxima generación. Al contrario, nos vamos a asegurar que la próxima generación esté de pie, porque ellos van a recibir la herencia de las naciones, la herencia de Jesús. Jesús le dijo, el Padre le dijo a Jesús, pídeme y yo te lo daré. Y Jesús le dijo, dame a las naciones como herencia. Y Jesús esa herencia de Jesús no es para él, es para nosotros. Aleluya. Nosotros vamos a recibir esa herencia, porque el Padre, en el nombre de Jesús, sobre cada papá, sobre cada mamá, sobre cada familia, Padre, en el nombre de Jesús declaramos tu autoridad sobre ellos. Declaramos que esta palabra penetra profundamente en el corazón. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que nosotros vamos a caminar como lo que somos, una nación, un reino, embajadores del reino, en el nombre de Jesús. Que vamos a creer lo que Dios ha dicho sobre nosotros, que vamos a creerte a tus testimonios, que vamos a caminar convencidos en plenitud, que tú estás en nosotros y con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos plantaste en esta región, nos plantaste en esta tierra para darte gloria y para darte honra y para recoger la cosecha de esta región. Padre, gracias por la cosecha que viene de Patterson. Gracias por la cosecha que viene de Clifton. Gracias por la cosecha que viene de Paramus. Gracias por la cosecha que viene de Newark, de Bloomingdale. Gracias por la cosecha que viene de Bloomfield. Gracias por la cosecha que viene de Wayne, de Totowa, de Little Falls. Gracias por la cosecha que viene. Gracias por la bendición que viene. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque esa cosecha le pertenece a esta generación. Y gracias por la cosecha que vas a traer en cada familia. En el nombre de Jesús tomamos autoridad sobre todo hijo y toda hija que está bajo el espíritu de Amalek. Y ordenamos a ese espíritu que suelte a nuestros hijos, que suelte a nuestras hijas. Yo tengo autoridad para declararlo, dilo. Yo tengo autoridad para declararlo sobre los que Dios me dio. Esos son los que Dios me dio. Mamá, esos son los que Dios te dio. Papá, esos son los que Dios te dio. Tú tienes autoridad para romper esos yugos, para romper eso en el nombre de Jesús. Suelta a nuestros hijos, suelta a nuestras hijas. Le pertenecen al Padre, le pertenecen al Padre, le pertenecen al Padre. Y a Amalek te vamos a hacer guerra en esta generación. No soltamos a nuestros hijos, no soltamos a nuestras hijas. Señor, levantamos nuestras manos al cielo, decimos, Señor, que dependemos de ti, que te adoramos y te bendecimos, y te exaltamos y alabamos tu nombre porque tú eres el Dios todopoderoso. Todopoderoso. Y ahora todos juntos, como familia, vamos a cantar estas palabras. Vamos a cantar estas palabras. No nos detendremos. Yo creo que este va a ser nuestro himno del año. No nos detendremos. No nos detendremos. Todo lo que se levanta delante de nuestro se tiene que caer en el nombre de Jesús. No nos detendremos. No nos detendremos. No me detendré en el nombre de Jesús. No me detendré. No me para nadie. No me detiene nada en el nombre de Jesús.